Bienvenidos una vez más a este ciclo sobre el pensamiento cristiano antes de Nicea. Esta es nuestra quinta sesión. Tenemos un invitado muy especial, el profesor Samuel Fernández de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, que trae varios libros a los cuales va a hacer propaganda, pero voy a partir haciendo propaganda yo. Samuel es editor y traductor de Orígenes, de quien nos va a hablar hoy. Esto es una traducción y texto crítico de la obra más célebre de Orígenes sobre los principios, pero además de eso ha publicado recientemente un volumen, o dos volúmenes veo ahora, de fuentes, o un volumen de fuentes y un volumen de comentario a fuentes del concilio precisamente. Esto es un texto que ya está publicado en dos volúmenes en inglés, uno de estos ya en castellano, en italiano también, me parece. ¿Sí? Así que, en fin, estamos con los oídos atentos para ver qué nos vas a compartir hoy sobre Orígenes. Bienvenido, Samuel. Perfecto, bueno, muchas gracias. Agradecer a Manfred por la invitación y a todos ustedes también por el interés. Digamos, hablar de Orígenes en una sesión, digamos, y hablar unos 35 minutos, digamos, no es tarea fácil, ¿no es cierto? Porque es un autor muy completo. Digamos, este texto podríamos decir que es la primera gran síntesis de teología que tiene una aspiración sistemática, ¿no es cierto? Antes de Orígenes nosotros tenemos comentarios bíblicos que tienen mucha teología y que a lo mejor tal vez a partir de esos comentarios uno podría elaborar una síntesis, pero Orígenes es el primero que intenta hacer una síntesis completa. Y eso de hacer una síntesis completa ya es una opción radicalmente novedosa, por así decirlo, porque en el fondo supone que todas las afirmaciones del mensaje evangélico son racionalmente coherentes. Y eso, digamos, a nosotros nos puede parecer relativamente evidente, pero eso, digamos, podría haber sido distinto. Es decir, hay tradiciones religiosas fuera del cristianismo que no tienen ninguna pretensión de que todas sus afirmaciones sean racionalmente coherentes y que puedan ser, digamos, unidas en un único discurso. Entonces, acá nosotros tenemos algo muy importante. La religión romana no tenía Mitra y Isis y todo esto, ¿no es cierto? No tenía ninguna pretensión de tener un sistema, ¿no es cierto? En cambio, el cristianismo sí, precisamente, ¿no es cierto?, por la vinculación entre creación y salvación. El Dios que nos salva, ¿no es cierto?, es el mismo Dios que nos ha creado. Entonces, en lo que nosotros somos, naturalmente, digamos, ya eso está vinculado, ¿no es cierto?, con el destino salvífico y por lo tanto no es, digamos, lo natural y lo sobrenatural que después, con el pasar del tiempo, ¿no es cierto?, se va a hacer una distinción muy radical. En el periodo patrístico todavía no se entiende una naturaleza sola, digamos, porque la naturaleza es creación de Dios y por lo tanto está orientada hacia Dios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es ir recorriendo algunos pedacitos, no sé, algunos fragmentos del De Principis, de Orígenes, sobre el tema de la relación entre revelación bíblica y razón, según Orígenes, que es el tema que acordamos con Manfred. ¿Ya? Podría haber sido también justamente acerca de la generación eterna y de los temas trinitarios que prepararían, digamos, que van a estar muy presentes en el desarrollo de la teología en torno a Nicea, pero tal vez esto es más fundamental y muestra, ¿no es cierto?, un paso importante en la trayectoria temprana del pensamiento cristiano, como estoy leyendo ahí en el título del ciclo conferencia. Entonces, si quieren, para hacerlo más participativo, a lo mejor alguno de ustedes puede partir leyendo el primer párrafo, lo lee fuerte y ahí lo vamos a comentar. Vale. Se debe saber que los santos apóstoles, predicando la fe en Cristo, transmitieron de modo muy claro algunos puntos, sin duda los que consideraron necesarios para todos los creyentes, incluso para aquellos que se mostraban más negligentes para la investigación del conocimiento divino. Pero la comprensión racional de la afirmación de aquellos puntos la dejaron para la investigación a los que habrían merecido los excelentes dones del Espíritu, y en especial a los que habrían alcanzado por el propio Espíritu Santo la gracia de la palabra, del conocimiento y de la sabiduría.
Bien, acá entonces el texto es más largo, después continúa naturalmente, pero acá está una cosa fundamental para Orígenes, es que la predicación de los apóstoles, curiosamente no parte con la escritura, porque él se da cuenta que la escritura es difícil de interpretar, es muy larga. Entonces, la predicación de los apóstoles presenta una cierta cantidad de puntos claros, que esos son necesarios, que son para todos, y que, en el fondo forman parte de lo que nosotros podríamos llamar la regla de fe, el credo. Ahora, esos mismos puntos son susceptibles de investigación racional. ¿Explica? No es que haya un grupo de ideas, por así decir, que fundamentalísticamente hay que mantener y otro ámbito de ideas que hay que justificarlas racionalmente, sino que, en el fondo, los puntos que los apóstoles predicaron de manera clara tienen la capacidad, son susceptibles de ser investigados racionalmente, y eso, digamos, ahí, ¿no es cierto?, se establece estos dos niveles. Uno podría, si nosotros tuviéramos que, de manera un poco anacrónica, ¿no es cierto?, podríamos decir, claro, la diferencia entre magisterio y teología. A ver, aquí hay puntos centrales, que son digamos, puntos de partida, no son puntos de llegada, y otra cosa, ¿no es cierto?, es la teología, cómo yo relaciono, vinculo, justifico intelectualmente, ¿no es cierto?, estos distintos puntos. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven el prefacio 3, después nos saltamos al 10, entre medio dice, bueno, sobre el Padre, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sobre el Hijo. Cuando llega el diablo, dice que el diablo existe, lo dijeron claramente. ¿Qué es y cómo es? Eso no lo dijeron claramente. O sea, entonces, acá hay una cosa que es muy interesante, que yo creo que también es muy iluminadora para hoy, que en el fondo, en la medida que se clarifican cuáles son los puntos fundamentales, ¿no es cierto?, se abre un espacio de mayor amplitud para la discusión teológica, que no es, por así decir, que no se trata de los temas obligatorios, sino que de los modos de comprender estos distintos puntos, ¿no? Ahora, el prefacio termina con el párrafo 10 que quisiéramos leer ahora. Así pues, de acuerdo al mandato que dice, iluminaos vosotros mismos con la luz del conocimiento, es necesario que estos como elementos y fundamentos sean utilizados por todo el que desea realizar, por medio de la razón, a partir de todos ellos, un cierto ordenamiento, series y conjunto orgánico, para que busque cuál es la verdad que está en cada una de las afirmaciones evidentes y necesarias, y constituya, como dijimos, un único conjunto orgánico, con ejemplos y afirmaciones, tanto con las afirmaciones que haya encontrado en las Santas Escrituras, como con las que haya descubierto a partir del examen de la misma concatenación lógica y de la ligazón de lo recto. Bien, muchas gracias. Acá nosotros tenemos un poco lo que decíamos al inicio en la introducción. O sea, Orígenes dice, ahora, con lo que han afirmado los apóstoles, el amante de la sabiduría puede intentar comprender racionalmente esos puntos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a tener? Va a tener dos clases de elementos. Un elemento son lo que viene de la Escritura, pero que es, digamos, es un poco más sutil. Digamos, no es simplemente las afirmaciones de la Escritura, sino que la verdad de las afirmaciones de la Escritura, ¿no es cierto? Que ahí ya nos está hablando de los distintos niveles de interpretación del texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que diría Orígenes? ¿Cierto? Que de hecho lo dice en el libro cuarto. La letra de la escritura es incoherente, no coincide. Jesús sana a un ciego o dos ciegos, depende del evangelio que uno lea, en Jericó, o hay que pensar de que fue una vez y había un ciego y fue otra vez y había dos ciegos. Pero en la crucifixión no coinciden, digamos, los antiguos ya Porfirio dice que si no, las cosas ni siquiera entre los evangelios coinciden, ¿cierto? Y eso es cierto, es decir, efectivamente la letra de la escritura no es coherente a nivel de la materialidad del relato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde nosotros podemos encontrar esta coherencia? ¿No es cierto? En
la verdad que está en los textos de la Escritura, la verdad que está en los textos de la Escritura, toda ella es coherente, ¿no es cierto? Y eso es coherente, ¿no es cierto?, el logos. Nosotros somos logikoi, es decir, seres racionales. Digamos, la razón no es una cosa como, nosotros tenemos un poco una idea de la razón, una cosa bastante secularizada, y la fe algo muy piadoso, por así decirlo, ¿cierto? A mí varias veces me ha tocado participar en esos debates, fe y razón, y siempre invitan a un creyente por la fe, ¿no es cierto? Siempre invitan a un teólogo por la fe, y yo siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Nunca ha resultado, que sería espléndido que alguna vez invitaran a un teólogo para hablar de la razón, porque la razón es tan nuestra como la fe, digamos, la razón es tan nuestra y tan cristiana como la fe. El nombre de Cristo en el prólogo de Juan es el Logos, o sea, ya no puede ser más, digamos, que se traduce. Tertuliano, por ejemplo, en el Adversus Praxeon dice, por la simplicidad de la gente, el prólogo se traduce, en el principio existía la palabra, pero el contenido más verdadero sería, en el principio estaba la razón, porque la razón es anterior a la palabra pronunciada, por así decirlo, ¿no es cierto? Sin entrar en, digamos, en detalles de ese tipo, pero el punto está en que la razón es un elemento cristiano, ¿no? Y por lo tanto, la verdad de las afirmaciones de la Escritura es coherente, y aquí podríamos decir el nacimiento de la teología especulativa, porque en el fondo, por una parte está la Escritura, la verdad de las afirmaciones de la Escritura, y por otro lado están los elementos que haya descubierto a partir del examen de la concatenación lógica y de la ligación de lo que es recto. ¿Se fijan? Lo verdadero es coherente, lo verdadero se traba. Y por lo tanto, no solamente, digamos, la teología no consiste en hacer un collage con las afirmaciones de la Escritura, sino que a partir de las afirmaciones de la Escritura se puede ir más allá. Se puede seguir, digamos, el amante de la sabiduría puede seguir preguntando, y puede seguir respondiendo, y puede seguir viendo. Entonces, acá nosotros tenemos una cosa fundamental, porque tenemos también acá, uno dice, claro, el nivel literal y el nivel espiritual, claro, con eso cada uno puede decir lo que quiera, aparece como una cosa sumamente subjetiva, ¿no es cierto? Pero acá hay una cuestión mucho más científica desde el punto de vista de la visión de Orígenes, en el sentido que el contenido espiritual, yo sé, a partir de la fe, que el contenido espiritual de la Escritura es coherente. Y por lo tanto la coherencia se vuelve un criterio hermenéutico. Cuando yo leo que Dios endureció el corazón del faraón y Dios le dice a Moisés, pide que los saquen, que los liberen de Egipto, pero yo le voy a endurecer el corazón al faraón para que no los deje salir. O sea, yo ese texto, digamos, mientras me resulte absurdo, no estoy tocando la verdad de ese texto. ¿Se fijan? Entonces, no es una cosa de que, o sea, la exégesis espiritual o exégesis alegórica, simbólica, no es algo de un señor que está sentado en un sofá y que tiene buena imaginación y hace asociación de ideas y se le ocurren cosas bonitas, ¿no es cierto? Como a veces pudo haber llegado a ser en ciertos momentos. Acá la cuestión es seria, porque en el fondo la bondad de Dios está en juego con el endurecimiento del corazón del faraón, ¿cierto? Ese es un texto que va a ser un texto clave, muy discutido, precisamente porque los gnósticos y los marcionistas utilizaban este texto para decir, no ven que el Dios de este mundo, el Dios creador, no es un Dios bueno, porque manda a Moisés que le pida al faraón que los deje salir, pero él le endurece el corazón al faraón para que no los deje salir, el faraón los persigue y Dios lo mata, lo ahoga en el mar. ¿Dónde está la bondad de Dios ahí? ¿Se fijan? Entonces, si la bondad de Dios, por ejemplo, es un punto de partida, no un punto de llegada, ¿no? Yo no puedo racionalmente, de acuerdo a este sistema, llegar, sino que es un punto de partida. Forma parte de lo que los apóstoles predicaron con claridad. Ahora, eso tiene que ser coherente con el auténtico sentido de la Escritura. Y por lo tanto, cuando yo leo la Escritura, si el resultado me parece una cosa absurda, quiere decir que yo no estoy llegando al significado verdadero, que son múltiples, ¿no es cierto? Para Orígenes, la Escritura tiene múltiples significados. Pero acá hay una opción muy importante, ¿no es cierto?, que es la de la, en el fondo, es una opción a favor de la razón, de que la revelación es consistente racionalmente. Y eso, como les decía, es una cosa que
a nosotros nos puede resultar evidente, pero que en ese momento pudo haber sido distinto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener algunos autores cristianos que son anti-intelectuales, anti-filosofía, etcétera, etcétera, y el mito que la fuente de la herejía son los filósofos, eso se va a mantener, ¿no es cierto?, digamos, en el periodo patrístico y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, el mito de que el mejor cristiano es el más ignorante, o sea, desgraciadamente todavía sigue funcionando, ¿no? Bien, a ver, simplemente por dar un ejemplo, leamos el texto que sigue, por favor. Si alguien lo puede leer. Por favor. ¿Y qué se debe decir también? No, una. Dado que en la predicación eclesiástica se contiene la doctrina del justo juicio de Dios, la cual, cuando se cree verdadera, invita a vivir bien y a huir totalmente del pecado a los que le escuchan, es decir, a los que están de acuerdo en que depende de nosotros lo que es digno de alabanza y de reproche. Entonces también vamos a analizar unas pocas cosas en particular acerca del libre albedrío como una cuestión muy necesaria. Pero para comprender qué es el libre albedrío es necesario explicar su concepto, para que habiéndolo aclarado se enfrente con precisión lo que se investiga. Ya, aquí yo, digamos, el texto es simplemente como un ejemplo. Todos sabemos, ¿no es cierto?, en la filosofía antigua el tema del libre albedrío fue muy discutido y la idea de libre albedrío de la filosofía griega nunca dejó de ser mecanicista y determinista. ¿Ya? Efectivamente, el concepto fuerte de libertad no proviene de la filosofía griega, proviene digamos, del Evangelio. Está un poco esta idea trágica de que está, digamos, la definición de ciencia en la antigüedad era el conocimiento de las cosas divinas y humanas por sus causas. ¿Bien? O sea, si todo se puede explicar por las causas, ustedes se dan cuenta que no hay, digamos, espacio para que... O sea, todo es efecto de una causa. Y Cicerón llega a decir, por eso que la adivinación no es cuestión de superstición, sino de ciencia. Porque el destino es la concatenación necesaria de las causas que se van sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, el libre albedrío no es algo que uno lo pueda probar empíricamente hasta el día de hoy. Uno dice, no, es que dos personas en las mismas situaciones actúan distinto. Es que no hay dos personas en las mismas situaciones. O sea, empíricamente nosotros no podemos elaborar un experimento que nos muestre la libertad. ¿Se fijan? ¿Cómo salimos de eso? Orígenes, ¿qué es lo que dice? ¿Se fijan? Que aquí pone en práctica el primer párrafo que leímos. Dado que la predicación eclesiástica contiene la doctrina del juicio, entonces eso quiere decir de que nuestras acciones son significativas y por lo tanto, si nosotros somos responsables de lo que hacemos, entonces existe el libre albedrío y por eso vamos a estudiar el libre albedrío. ¿Se fijan? Pero él se da cuenta que no puede simplemente partir hablando del libre albedrío sin justificarlo racionalmente. Y que para justificarlo racionalmente, digamos, ¿dónde se apoya? Y aquí, en el fondo, como teólogo, dice, el punto de partida es la predicación del juicio, que eso forma parte de lo que los apóstoles dijeron de manera explícita. Ahora, solamente tiene sentido el juicio si nosotros gozamos del libre albedrío, y por lo tanto tiene todo el primer gran tratado del libre albedrío que tenemos en la tradición cristiana. A ver, para respetar los tiempos, ¿no es cierto?, el texto que sigue es una cosa bien particular, porque en el fondo Orígenes aquí hace una cosa que realmente es admirable desde el punto de vista de la teología fundamental, porque intenta justificar la inspiración de la Escritura. O sea, piensa usted, uno dice, claro, como teólogo depende completamente de la Escritura, ¿cómo justifica que la Escritura está inspirada? Obviamente, digamos, a mí me tocó estudiar con manuales que decía la Escritura está inspirada, y eso ¿por qué? Porque Pablo dice que toda Escritura, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, es un poco circular la argumentación. Orígenes aquí dice, claro, como los profetas predijeron tales cosas y en Jesús se cumplieron, por ejemplo, incluía la destrucción del templo y cosas de ese tipo, digamos, son cosas bien dramáticas que estaban pasando en esa época. Entonces, ¿qué es lo que dice? A partir de lo que vemos, la historia, porque la historia sí que es común, yo puedo partir de la historia. A partir de lo que vemos podemos demostrar
que las profecías son verdaderas, en el fondo, que Cristo es divino, y si Cristo es divino, entonces sus palabras, las palabras que lo anuncian, las palabras que pronuncia son inspiradas. Naturalmente que este párrafo daría para un comentario mucho más amplio, pero simplemente yo lo que les quería mostrar es que él se da cuenta de la dificultad, por ejemplo, de justificar la inspiración de la Escritura, y su punto de arranque va a ser justamente lo que nosotros vemos hoy, dice. O sea, lo que hoy día estamos viendo, que ya, por ejemplo, se acabaron los sacrificios en el templo, eso muestra que Jesús verdaderamente era divino y por lo tanto las palabras, etcétera, etcétera. Más allá que si nos parece convincente o no la argumentación, lo interesante es que se da cuenta que, que la realidad es coherente con el mensaje evangélico. ¿Fijan? Lo que vemos hoy, lo que está pasando, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando en ese momento. Bien, el siguiente texto nos habla de la conciencia de la limitación del lenguaje humano para hablar de Dios y a la vez la necesidad del lenguaje humano para hablar de Dios, ¿no es cierto? Este texto sí que tiene que ver con los temas que se van a tratar después en Nicea, pero aquí yo lo tomé no tanto por el contenido del texto, sino que por la cuestión más metodológica del problema del lenguaje humano para hablar de Dios, ¿no? Entonces ahí, si quiere alguien lee el último texto de abajo, de la primera página. Dale. Es inadmisible e ilícito equiparar a Dios Padre en la generación de su Hijo unigénito y en su subsistencia, con uno que genera, ya sea hombre o animal. Ya, ahí yo voy a hacer un paréntesis. Fíjate, en el credo de Nicea nosotros decimos engendrado, no hecho. Y parece como que, digamos, hay texto antiguo incluso que dice aquí se resuelve el asunto. O sea, el Hijo de Dios es generado y la creación es creada. Perfecto. Ya, pero el Hijo es generado no en el tiempo. Y todas las generaciones que nosotros conocemos son en el tiempo. Todas las generaciones que conocemos hay pasión, intercambio de fluido, materialidad, etcétera, etcétera. Tenemos que quitarle todo eso. Entonces se fija que cuando decimos el Hijo de Dios generado, no creado, es súper problemático qué tenemos que aceptar de la palabra generado y qué es lo que tenemos que rechazar de la palabra generado, ¿no? Los ejemplos que ponen, dice, claro, el carpintero hace una mesa y genera a un hijo. La gran diferencia entre el hijo y la mesa, ¿no es cierto?, es que el hijo es de su misma naturaleza, de su misma dignidad. ¿Se fija? Ese elemento hay que quedarse con él. Pero el carpintero es mayor que su hijo. Hubo cuando el carpintero no era padre. ¿Se fija? Todas esas cosas tenemos que quitárselas. Entonces, es simplemente para darnos cuenta que el problema del lenguaje humano para aplicarlo a realidades divinas siempre es problemático. Siempre es problemático, ¿cierto? La otra solución extrema es el silencio, ¿no es cierto?, que es lo que después va a ser la teología apofática, en que en el fondo solamente podemos saber lo que Dios no es. Pero es insuficiente porque el lenguaje humano, precisamente por la creación a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, hay una cierta sintonía entre el ser humano y Dios. ¿Se fijan? La imagen y semejanza finalmente es lo que justifica la teología, ¿no? Perdón, sigamos entonces con la lectura. Pero, por otra parte, es necesario escoger algo que sea digno de Dios, respecto del cual no se puede encontrar ningún término de comparación. Es casi contradictorio. Hay que encontrar un término de comparación, pero que en realidad no hay ningún término de comparación. O sea, va un poco de una parte a otra. No se puede identificar, pero hay que encontrar algo, pero es que es muy difícil encontrar algo, dice. Finalmente, perdón. No solo entre las cosas, sino también en el pensamiento o en la imaginación, para que el pensamiento humano pueda comprender en qué modo el Dios ingénito llega a ser Padre del Hijo unigénito. Claro, si yo quiero comprender el origen del Hijo, tengo que buscar algo, pero sé que no puedo equipararlo, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente un texto que nos habla de la imposibilidad, digamos, de tener un lenguaje unívoco sobre Dios, ¿no? Que es siempre una tentación de la teología, de la enseñanza, ¿no es cierto?, poder lograr una especie de fórmula unívoca donde quedemos claros.
de alguna manera, este es un paréntesis de vuelta del siglo IV, si uno lee la carta de Eusebio de Cesarea a la iglesia de Cesarea, precisamente, que es el único texto que nos describe la discusión interna del concilio de Nicea, si uno lo ilumina eso con, digamos, unos capítulos de Atanasio, de Decretis, en el fondo, la idea ¿cuál es? Es que lo que se buscaba era una fórmula unívoca para hablar de la identidad del Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Por qué? Porque los arrianos, entre comillas, ¿no es cierto?, siempre eran capaces de tomar las metáforas bíblicas y interpretarlas a su manera. Entonces lo que se buscó fue una fórmula unívoca. Y lo que se encontró fue el consubstancial del Padre, homo usus to patri, ¿cierto? Ahora, lo paradójico es que Eusebio dice que cuando se integró el consubstancial al credo, hubo que explicarlo. Pero no se dirá consubstancial como la materia, etcétera, etcétera. En este sentido sí, en este sentido no, etcétera, etcétera. Entonces, se fijan que, digamos, el riesgo de la interpretación siempre nos va a acompañar. No hay fórmulas de fe en lenguaje humano que sean unívocas, ¿cierto? Porque incluso cuando nosotros decimos Dios es bueno, el concepto de bondad nuestro es ambiguo. Oye, pongamos a este tipo a cargo de las platas de la... Mira, es demasiado bueno este. Porque nuestra idea de bondad también tiene un poquito como de ingenuidad y un poco, digamos, se lo van a hacer leso. No, tenemos que poner, digamos, uno que, ¿no es cierto? Un amigo franciscano que decía, mira, para superior de una comunidad, no, para ecónomos de una comunidad, uno que coma bien y que beba, decía, porque de otra manera, digamos, va a empezar a borrar por el resto, digamos, que eso no conviene. Bien, sigamos, digamos, con la lectura, porque a mí me gustaría por lo menos leer un poquito del que tenemos acá, o rápidamente, y después leer el último, que tiene una cosa que es muy interesante respecto de este diálogo entre la revelación histórica, la revelación bíblica y la razón. Vamos con el 427, por favor. El primero de la segunda página. Siendo así las cosas, debemos delinear las que se nos presentan como las características de la comprensión de las Escrituras. En primer lugar, se debe mostrar que el propósito propio del Espíritu, que gracias a la providencia de Dios, por medio del Logos que en el principio estaba ante Dios, ilumina a los servidores de la verdad, los profetas y los apóstoles. Era primariamente el que se refiere a los inefables misterios de las realidades concernientes a los hombres. El lenguaje es lo más enredado que hay, ¿no es cierto?, con frases subordinadas, etcétera, etcétera. Si le quitamos las subordinadas, ¿qué es lo que nos queda? Que el propósito del Espíritu, cuando inspiró la Escritura, ¿cuál era? Era primariamente, curiosamente, dice una cosa que es sorprendente, lo que se refiere a los misterios de las realidades concernientes a los hombres. Uno dice, la Biblia habla de Dios, Orígenes diría del ser humano en relación con Dios, no de Dios mismo directamente, ¿cierto? Una cosa bien particular, porque en el fondo lo que nos está mostrando es de que la Biblia es un texto que no habla de Dios en sí mismo, sino que habla de Dios para nosotros. En el fondo habla de la economía de la salvación, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa que es bien particular del modo como Orígenes comprende la Escritura, que no es simplemente un discurso sobre Dios, sino que es lo que nosotros necesitamos escuchar, digamos, lo que tiene que ver con nosotros. Bien, ese era un poco lo que quería mostrar con este texto. Vamos al último, toda la parte que sigue, es cuando Orígenes se topa con la encarnación. En el libro primero, el capítulo segundo, del De Principis, se trata del Hijo en cuanto divino, y en el capítulo 2, en el capítulo sexto del libro segundo, ahí trata la encarnación. Que naturalmente la encarnación son de los elementos más chocantes para la mentalidad griega y para la mentalidad nuestra todavía. Curiosamente habla primero de la divinidad y luego de la humanidad, posiblemente porque el auditorio era un auditorio de gente que con formación filosófica, que no le complicaba tanto que Dios tuviese un logos eterno, etcétera, etcétera,
pero lo de la encarnación sí. Entonces no lo deja para la entrada, ¿no es cierto? Hay autores que dicen, no, lo que pasa es que Orígenes escribió primero la segunda parte y después la primera parte, porque lo lógico es que primero vamos por lo más básico, Jesús de Nazaret, y luego que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Claro, para cierta mentalidad el camino pedagógico hubiese sido ese, pero posiblemente para el auditorio de griegos educados en Alejandría, etcétera, etcétera, era mucho más fácil entrar a reflexionar sobre el Logo eterno, mediador de la creación, y ya cuando más o menos están convencidos de que el cristianismo no es una estupidez, porque ese en el fondo era uno de los grandes obstáculos para la evangelización, entonces ya podemos hablar de la encarnación. Ahora, aquí Orígenes muestra lo que significa el escándalo de la encarnación sin abandonar la razón. Esto, digamos, a mí me parece, porque aquí ustedes se dan cuenta que una tentación muy fuerte es decir, mira, racionalmente entendemos esto, este otro, pero la encarnación ya es un misterio y aquí me abandono. Si nosotros abandonamos la razón en cualquier etapa, ¿no es cierto?, entre Jesús y Antares de la Luz, no hay cómo decidir. Ese es el problema. O sea, si uno dice, mira, hasta aquí súper racional, pero de aquí en adelante me abandono. Bueno, es que te puede abandonar a cualquiera. ¿Por qué te abandonas a ese? ¿Se fijan? O sea, Orígenes se niega a que no haya ningún espacio en que la razón queda atrás. Porque la fe no es una fe irracional. Porque el revelador es el logos y nosotros somos logicores, somos seres racionales. ¿Se fijan? Entonces, el discurso que es muy romántico y es muy recurrido, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy en la predicación es como decir, mira, la razón te acompaña hasta por ahí nomás, pero de ahí en adelante el misterio, y eso es lo más lindo que hay, es todo sublime. Sí, pero sublime puede ser cualquier cosa. ¿Se fijan? Nosotros, digamos, en nuestra concepción cristiana, nosotros podemos pedirle cuentas a la Escritura de que sea razonable, ¿no? En la parroquia anterior, no la que estoy ahora, en la Florida, ¿no es cierto?, un señor muy sencillo, sin ninguna instrucción, lee la Biblia, va todas las tardes, lee la Biblia, después se queda en la misa, etcétera, etcétera. Y muchas veces me hacía preguntas. Entonces una vez me dice, oiga padre, me dice, estaba leyendo el libro de los jueces, de Josué, etcétera. Dios manda a matar a toda una ciudad aquí. Me dice, no, me dice, eso no puede ser. Y tiene razón. O sea, ¿se fijan? Si nosotros creemos que la razón es un don de Dios, nuestra razón es capaz de juzgar incluso el texto bíblico. Porque en el fondo, Dios se paseaba por el jardín del Edén para tomar la brisa de la tarde y Adán se escondió detrás de un matorral y Dios dice, ¿dónde estás? ¿Por qué dice dónde estás? ¿No sabía? ¿Un matorral basta para esconderse de Dios? ¿Se fijan? El punto está en que no se trata de que uno juzgue que la escritura es verdadera o es falsa, pero sí uno puede decir, este sentido no es el sentido auténtico de la escritura, porque aquí me está hablando de un Dios cruel, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, para decirte ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra fe la razón nunca debe dejar de estar presente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué razón? Es razonable que hay cosas que yo no entiendo. Yo no tengo idea cómo funciona un celular, ni las ondas, me dicen las ondas, ya está bien, lo uso, no hay problema. O sea, es razonable que yo todo no lo pueda comprender exhaustivamente. Pero el programa de decir, mira, hasta aquí la razón y de ahí para allá la fe, eso, digamos, liquida cualquier facultad de teología. Podríamos tener facultad de filosofía, pero no de teología. ¿Verdad? Porque que exista la facultad de teología significa que lo más auténtico, lo más profundo del cristianismo es pensable, es susceptible de ser pensado. ¿Verdad? Ahora, obviamente que cualquier persona razonable comprende que no es razonable que nosotros comprendamos exhaustivamente a Dios, ¿verdad? Pero eso no va a abandonar la razón, ¿no? Entonces, vamos con este texto que realmente es muy bonito. ¿Quién me quiere leer? ¿Quién lee? Ya, vamos. En realidad, entre todos sus milagros y maravillas, Si quieres parte más arriba, habiendo. ok. Habiendo ya recorrido lo anterior,
es tiempo de que retomemos la encarnación de nuestro Señor y Salvador, cómo se hizo hombre y convivió entre los hombres. En efecto, teniendo en consideración estas enseñanzas tan numerosas y destacables, con suma admiración quedamos estupefactos, porque esta naturaleza que supera todo, vaciándose de su estado de grandeza, se hizo hombre y convivió entre los hombres, tal como testifica la gracia derramada en sus labios, como da testimonio de él el Padre Celestial, y como es confirmado por los signos y prodigios, y por los muchos portentos realizados por él. Ahora sí, vamos a hacer. En realidad, entre todos sus milagros y maravillas, este supera totalmente la admiración de la mente humana, y la fragilidad de la inteligencia mortal no encuentra cómo puede captar o comprender que se deba creer que una tal potencia de la grandeza divina, aquel mismo logos del Padre y la misma sabiduría de Dios en que fue creado todo lo visible y lo invisible, estuvo dentro de la delimitación de su hombre, que apareció en Judea. Además, que la sabiduría de Dios entró en el vientre de la mujer, nació como niño y emitió un gemido como el de los niños que lloran. Luego, que se narra que incluso fue sacudido por la muerte, aunque resucitó después del tercer día. ¿Se fijan? O sea, en el fondo le está diciendo, cuando yo me encuentro con la realidad histórica narrada por la Escritura de la encarnación, que refleja la divinidad de Cristo a través de sus portentos, pero que a la vez testifica la realidad de la humanidad de Cristo, ¿no es cierto? Fíjense, la inteligencia mortal no encuentra cómo pueda, la pregunta no es si puede o no, sino que cómo pueda captar o comprender que se deba creer que una tal potencia, el Hijo de Dios, se abajó de esta manera, ¿no es cierto? Y sigamos con el texto. Entonces, cuando veamos en él algunas realidades tan humanas, Perdón, se fijan, el punto de partida nuevamente es la historia de Jesús, que está transmitida por los evangelios, pero es, o sea, Orígenes, a través del testimonio de los evangelios, él puede decir, esto es lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que vemos, no es cierto? Vemos signos de su humanidad y signos de su divinidad. Perdón. que nada parece que se apartan de la común fragilidad de los mortales, y algunas tan divinas que no corresponden a ningún otro, sino a la primera e inefable naturaleza, la estrechez del intelecto humano se paraliza y es abatida por el estupor de tanta admiración. Ignora de qué se debe apartar, qué debe mantener y en qué se debe modificar. Si percibe a Dios, ve al mortal. Si lo considera hombre, distingue al que vuelve de entre los muertos con el trofeo, habiendo conquistado el reino de la muerte. Por lo cual, con todo temor y reverencia, se debe considerar que en uno solo y el mismo de tal manera se muestra la verdad de ambas naturalezas, de modo que nada indigno o inadecuado se perciba acerca de aquella inefable sustancia divina, ni, por otro lado, los hechos ocurridos sean considerados falsas imágenes engañosas. Ya. Bien, aquí yo me quedé con las líneas centrales. Dice que en el fondo la estrechez del intelecto humano ante lo que está viendo a través de la Escritura, del testimonio de la revelación histórica que se transmite en la Escritura, ignora de qué se debe apartar, qué debe mantener y en qué se debe modificar. O sea, en el fondo, se fijan, en ningún caso es abandonar la razón, sino que no cualquier razonabilidad, no cualquier razón, digamos, es capaz de captar el misterio de la encarnación, sino que la razón que es capaz de, digamos, uno podría decir corregirse, mantener ciertos elementos, modificar otros. O sea, se fijan, aquí hay una razón que se adecúa a la revelación. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el Celso, un filósofo pagano, bien, digamos, de segunda categoría, porque no lo conoceríamos si no fuera porque Orígenes le refutó una
un escrito que se llamaba El discurso verídico en contra de los cristianos. Ahora, él dice, en el fondo, con mentalidad un poco aristotélica, lo propio de Dios es estar fuera del mundo. Hay un señor que andaba dando vueltas por el mundo y que dicen que es Dios. No puede ser. ¿Por qué? Porque lo propio de Dios es estar afuera. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a Celso le predican el Evangelio, o cuando al hermano de Celso, pongamos, le predican el Evangelio, él puede decir, o yo mantengo mi racionalidad intacta y rechazo la encarnación, porque si lo propio de Dios está fuera del mundo y hay uno que anda dando vuelta por acá, ese quiere decir que no es Dios. O modifico, amplío mi razón diciendo, bueno, hasta aquí yo pensaba que ser divino significaba esto, esto y esto otro, pero a partir de la realidad histórica de la revelación, tengo que reconocer que la realidad divina era más rica, más amplia, distinta de lo que yo pensaba, ¿no es cierto? Eso mismo nos pasa con la antropología. Si yo parto de la base que lo propio del ser humano es el egoísmo, yo no puedo aceptar la encarnación. Porque o tengo que decir que Jesús nos hizo, que el Hijo de Dios nos hizo plenamente humano, porque no fue egoísta, o tendría que decir que se volvió pecador, que se hizo egoísta. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto la antropología como la teología en sentido estricto, digamos, deben ser configuradas a partir de la revelación histórica que está en la Escritura. ¿Se fijan? Entonces, no se trata de abandonar la razón, sino que se trata de ampliar la razón, ¿no es cierto? O sea, yo me atrevería a decir que los que a más de alguno le debe estar sonando, ¿no es cierto?, el programa del Papa Benedicto de la ampliación de la razón. Fíjate, no se trata de abandonar la razón, sino que ampliarla a la luz de lo que estamos viendo, que es la revelación histórica. ¿Se fijan? Entonces ahí historia y teología, revelación bíblica, razón, etcétera, etcétera, no son como dos fuentes independientes, mucho menos contrapuestas, sino que es el modo de apropiarse de la revelación histórica de manera intelectualmente responsable, por decirlo así, ¿no? Bien, ahí yo me pasé un poquito, pero vamos. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Y tenemos, como siempre, unos 10 minutos para conversación, preguntas. Primero que todo me gustaría dar las gracias por la charla y segundo me gustaría preguntarle si es que usted tuviese que elegir alguna apologeta o exegeta para ir acompañando su lectura bíblica, ¿quién sería y si es que sería efectivamente Orígenes? Uno que sea como más completo. Sí, pero yo no soy objetivo para eso, digamos. No, Orígenes sin duda, porque además él, digamos, la práctica exegética de Orígenes es una cosa realmente admirable. Y no, digamos, por otro lado, desde el punto de vista de la... Él hizo digamos, tiene el Contra Celso, que es un libro completamente apologético, pero este libro también, digamos, tiene de apología en el sentido más positivo de la palabra, ¿no es cierto?, que es, en el fondo, así como el adversario del Contra Celso es un anticristiano, el adversario, que aquí es un poco más sutil, en el fondo es un griego oculto que posiblemente se siente atraído por el gnosticismo, que se presenta de una manera mucho más razonable para la mentalidad griega que el cristianismo católico, ¿no? Ahora, aquí hablamos de católico, ¿no es cierto?, en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? Desgraciadamente la palabra católico ha quedado como antiprotestante, que hoy día, digamos, pero en la antigüedad católico es justamente el que observa la totalidad, el que está abierto a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sospecha de estos griegos cultos es que en el fondo el cristianismo católico es una doctrina para gente ignorante, ¿no es cierto? O sea, en el ámbito platónico, el que es inteligente que piense, el que es tonto que crea, digamos, esa es un poco la idea, ¿se fijan? Pero aquí Orígenes quiere mostrar, no, dice, el cristianismo católico bien comprendido es la sabiduría más alta. ¿Fija? Entonces, en eso, digamos, es admirable el De Principiis, y luego los comentarios bíblicos, las homilías, etcétera, etcétera. Está siempre, digamos, esta necesidad de la razonabilidad. Nosotros, digamos, a veces tenemos como una dicotomía demasiado fuerte entre la fe y la razón, etcétera, etcétera, y sobre todo, como decíamos hace un rato, la razón nos parece una cosa como bastante como secularizante, en cambio la fe nos parece como algo más propio nuestro, cuando en realidad Orígenes diría, perdón, la fe es nuestra y la razón también es nuestra, porque es un don de Dios. Muchas gracias. Bueno.
Yo tengo... no, por favor. Sí. Es bien interesante leer a Orígenes, pero ¿qué cuidados hay que tener? Porque también uno ha escuchado que tuvo ciertos problemas, digamos. Entonces, Claro. ¿qué hay que cuidarse para no confundirse cuando uno ve Orígenes? O sea, a ver, yo soy, digamos, yo tengo la camiseta puesta de Orígenes, así que no me considero una persona, digamos, neutra en esto. El gran problema que tuvo Orígenes es que siguió siendo leído. Ese fue el problema que tuvo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Justino dice cosas que en el siglo IV habrían sido tachadas de herejía. Pero lo que pasa es que Justino nadie lo leyó en el siglo IV y reflotó en el siglo IX, cuando empezaron, digamos, el interés por los apologistas, cuando empezó en los árabes a estar más cerca de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Que Orígenes tuvo una posteridad muy fuerte, entonces se fue leyendo en cada etapa, ¿no es cierto? Y siempre tuvo, y es una propuesta muy fuerte, ¿fijas? Entonces, yo creo que la única preocupación que hay que tener para leer a Orígenes, como para leer a cualquier autor de otro ambiente cultural que el nuestro, es justamente eso, o sea, es la conciencia histórica de que él está hablando en un determinado contexto histórico, con una cierta formación, con determinados adversarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y además también a Orígenes le tocó hacer esta gran síntesis antes de Nicea. Entonces, que él no esté de acuerdo, digamos que la literalidad de los textos de Orígenes no esté de acuerdo con la literalidad de los textos de Nicea, digamos, evidente. Pero, digamos, en el Concilio de Nicea, los adversarios, o sea, los partidarios de Arrio y los adversarios de Arrio, todos eran origenistas. O sea, Arrio es de tradición origenista, pero Alejandro de Alejandría también es de tradición origenista, y Atanasio también. En el De Decretis, Atanasio alaba a Orígenes y pone un párrafo de Orígenes para mostrar de que Arrio está equivocado. Entonces, en el fondo, yo diría la misma preocupación que hay que tener con Ireneo, con Justino, etc. O sea, hay cosas de Justino que dice, y lo que, digamos, que el hijo hace cosas que son absolutamente indignas del padre. O sea, tiene unas cosas de subordinacionismo muy fuertes. Para Tertuliano, Dios no es padre eternamente, sino que se volvió padre cuando generó al hijo, que es lo mismo que piensa Eusebio de Cesarea, Justino, Atenágoras, Teófilo y todos los apologistas, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, si uno tiene una comprensión histórica de los autores, digamos, ahí uno lo va a poder leer, y naturalmente que Orígenes también tiene una pedagogía que es muy interesante, que en el fondo tiene mucho que ver con el método, pero que no tiene tanto que ver con los contenidos, en el sentido de que él mismo dice, o sea, el que encuentre una solución mejor, que la adopte y que me lo haga saber. Entonces, en el fondo, un buen origenista, que eso también fue un problema en el siglo IV, porque todos, había un grupo muy grande que se consideraban herederos de Orígenes y pensaban muy distinto. Y claro, precisamente porque en el fondo el ser origenista no significaba repetir las soluciones de Orígenes, sino que era pensar, digamos, en estos parámetros. Entonces, claro, frente a la amenaza gnóstica de la predestinación a la condenación, Orígenes propone la única manera de salvar la justicia y la bondad de Dios, ¿no es cierto?, es que después de la muerte nosotros sigamos teniendo la oportunidad de progresar, y eso significaría que, como el bien es más atractivo que el mal, con el pasar de los siglos y los miles de siglos y todas las cosas, finalmente todos los seres humanos van a terminar por convencerse que es mejor ser bueno que ser malo, y se va a recuperar todo, ¿cierto? Esa es la teoría de Orígenes, que es lo que se llama la apocatástasis. Y dice, y al final el último enemigo será vencido, que es la muerte, ¿no es cierto? 1 Corintios 15, 28. Dice, pero va a ser vencido, fíjense, o sea, uno puede ver lo que falta, ¿no es cierto? O puede ver lo que tiene. Dice, el último enemigo va a ser vencido, pero dice, pero va a ser vencido no porque va a dejar de existir su sustancia, porque Dios creó todas las cosas para que sean, y lo que Dios creó para que sea no puede dejar de ser. Entonces va a dejar de ser enemigo y va a dejar de ser adversario. ¿Se fijan? En el fondo es como la conversión del diablo, ¿se fijan? Porque mantiene el libre albedrío, etcétera, etcétera. Hay problemas antropológicos, hay problemas escatológicos, todo lo que queramos, ¿no es cierto? Pero, claro, si eso uno lo ubica hoy día, si yo estuviera convencido de eso hoy, el juicio es muy distinto que si Orígenes, frente al marcionismo,
que están diciendo el Dios de este mundo no es bueno, es malo. Mira la Biblia, lleno de castigo, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, la lectura histórica de los textos antiguos es una clave fundamental. Tenemos espacio para una pregunta más. Entendiendo que la fe es un don de Dios, ¿cierto? Y a su exposición, entendiendo que la razón también sería un don de Dios, Claro. por la creación del ser racional. Sí. Entendemos que el objeto de la fe es la revelación del Logos. Uh-huh. Entenderíamos entonces que el objeto de la razón sería también la revelación del Logos. Y como segunda pregunta es, entonces, si van juntas, ¿cuánta razón habría en la fe? Entendiendo que ambas buscarían el mismo objeto. Claro, a ver, lo que pasa es que en el fondo para Orígenes la fe es un don de Dios, no en el sentido como que Dios decide se lo da a uno y no se lo da a otro, sino que en el fondo siempre el que cree gracias a Dios. Es un poco esa la idea. Ahora, lo que pasa es que la racionalidad del mundo está dada por el Logos. ¿Fija? O sea, nuevamente volvemos al inicio de que, o sea, Juan 1.3, ¿no es cierto? En el prólogo, todo fue hecho por medio del Logos. ¿Qué significa? Y eso también es un concepto bastante estoico, que no tiene nada de malo que sea estoico, ¿no es cierto? Que en el fondo, o sea, el mundo es inteligible porque ha sido hecho por el Logos. ¿Te fijas? Entonces, la razón y la fe no se pueden separar tanto. ¿Fija? Y por otra parte también está el tema de que el lenguaje de alguna manera siempre es filosófico. O sea, les doy un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo para este tema, ¿no es cierto? Pues claro, alguien puede decir, mira, a mí la filosofía no me interesa, digamos, a mí me interesa la fe, punto, porque yo soy cristiano, digamos, ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús, en el fondo, para el estoicismo, el espíritu, el neuma, es sutilmente material. Para el platonismo, el espíritu es totalmente inmaterial, ¿cierto? Son dos concepciones que uno podrá decir filosóficas, culturales, lo que quiera, ¿no es cierto? Ahora, en Juan 4.24, Jesús dice, Dios es espíritu. Uno que nunca había leído a los estoicos, ¿no es cierto?, pero tenía sentido común estoico, decía, Jesús está indicando que Dios es sutilmente material. Uno que lo leía en Alejandría, o sea, ese era el que lo leía en Asia Menor, ¿no es cierto? En Asia Menor el sentido común, estoy simplificando las cosas naturalmente, pero el sentido común de los cristianos era el estoicismo. En Alejandría el sentido común de los cristianos era el platonismo. Entonces, un cristiano de a pie en Asia Menor entendía Dios es sutilmente material. Un cristiano de a pie en Alejandría, Dios es absolutamente inmaterial. ¿Fija? Entonces uno no puede desentenderse de la razón y de la filosofía. Uno puede tener una filosofía explícita o filosofía implícita. O sea, digamos, uno conversa con cualquier persona en la calle que no tiene ninguna formación filosófica y una persona que sabe de filosofía moderna podría decir, aquí yo reconozco a Nietzsche, aquí reconozco al otro y aquí reconozco al otro y nadie ha leído nada, ¿no es cierto? Pero están instaladas esas ideas. Entonces nosotros podemos o llevarla, ser conscientes de lo que pensamos y de cómo pensamos, o ser inconsciente y pensar de que todo el mundo tendría que pensar igual que nosotros. ¿Fíjate? Entonces, para Orígenes, digamos, si a Orígenes me pregunta, ¿tú eres filósofo o eres teólogo? ¿Ya? Perdón, ¿me puedes repetir? No entiendo la pregunta. ¿Fíjate? Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros nuevamente? Que en nuestro contexto la filosofía se ha desligado mucho de la cosa religiosa. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar esto, de repente vi en el catálogo la primera teología de los pensadores griegos. Yo dije, un libro sobre los padres de la iglesia. No, ya un famoso libro de Hegel sobre los presocráticos. Pero es teología, hablan de Dios. Fíjense, Aristóteles, Platón, los estoicos hablan de Dios. Entonces, la separación de teología y filosofía es una cuestión muy posterior y que en la modernidad, ¿no es cierto?, se ha exacerbado, etcétera, etcétera. Entonces, para Orígenes, razón y fe, ¿no es cierto?, ni siquiera él diría, mira, la razón tiene que dialogar con la fe, sino que, en el fondo, la razonabilidad de la realidad proviene de que ha sido hecha por medio del logos, y por lo tanto está súper conectado a las dos cosas, ¿no? Bueno, te damos las gracias, Samuel, por esta exposición.
Gracias.